Buenos días, señores alumnos. Siendo las 10:53 de la mañana del día 14 de diciembre, vamos a iniciar nuestra sesión número 39. Para el día de hoy debemos revisar algunos ejemplos de aplicación de la fuerza magnética. Si pudieran confirmarme, por favor, audio y video. Ok, muy bien, gracias. Vamos a empezar. La asistencia le voy a dar casi al término de la hora, ¿ya? Para explicarles algunas cositas también. Muy bien, miren, nosotros habíamos visto en los efectos que tiene el campo magnético. Hasta ahora lo que estamos viendo es qué pasa con, ya sea con una partícula o con un cable, cuando esta partícula, este cable, se encuentran en una región donde existe un campo magnético. Estamos viendo que el campo magnético ya está creado, ¿no? Y lo que vemos es el efecto que este campo ocasiona sobre algunos elementos. En este caso, una partícula que está cargada, tiene una determinada carga eléctrica, y sobre un hilo conductor que viene a ser un conjunto de partículas que están en movimiento, cargadas y en movimiento, ¿no? Ambos tienen que tener movimiento. Si la partícula no tiene movimiento, ¿no? Ya sea como partícula o como un grupo o conjunto de partículas que es una corriente, no hay corriente o la partícula no tiene movimiento, entonces el efecto de campo magnético es nulo. ¿Ya? No va a haber efecto, no va a haber una actuación del campo magnético sobre ese cuerpo, ¿no? Pero si la partícula se mueve, si las partículas en un conductor se empiezan a mover de tal manera que crean una corriente eléctrica, entonces sí, el actuar del campo magnético se va a ver reflejado en una fuerza. Muy bien. Entonces, si nos concentramos en una primera instancia en lo que es el caso de una partícula cargada, ya habíamos visto que la partícula cuando ingresa en un campo magnético siente el efecto de la fuerza, ¿no? Y la fórmula general es la que vemos acá. La fuerza magnética aplicada o que actúa sobre una carga que tiene una determinada velocidad, ¿no? Acá tenemos los datos, por ejemplo, el campo magnético como vector es igual a menos B por vector unitario K. ¿Qué quiere decir? Que el campo magnético tiene una magnitud B, esta es la magnitud del campo magnético, pero está dirigido en la dirección menos K, o sea, menos Z. Entonces, acá nosotros debemos tener una referencia. Debemos tener acá una referencia, X a la derecha, Y hacia arriba y Z saliendo del plano de la pantalla de sus monitores. Muy bien, entonces fíjense la representación del campo magnético, son estas X en azul, ¿ya? Estas X, como son X, quiere decir que el campo está hacia adentro, ¿ya? Está hacia adentro de la pantalla. Muy bien, la partícula me dice, se mueve con una velocidad inicial B por I. B por I quiere decir que está dirigida hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, la fuerza magnética, recordemos cómo es la fórmula de la fuerza magnética. A ver, lo vamos a ver acá, si no. Acá lo vamos a ver. Nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros vamos a tener una partícula cargada. Tengo acá mi partícula cargada. Viaja con una determinada velocidad. El problema me dice que esta velocidad es B por I. Así está representada. Entonces, va a viajar, tiene acá su trayectoria y va a ingresar en un lugar donde hay un campo magnético. Si nosotros tomamos esta referencia, yo voy a poner acá, mi referencia va a ser derecha X, hacia arriba Y. Y vamos a dibujar así. Ese es mi Z. Listo, entonces,
El campo magnético estaba en esta dirección. Así es como está. Así va a estar. ¿Listo? Este es mi campo magnético, vector, que va a ser igual, va a tener una magnitud y va a estar multiplicado por menos K. Ya, esto ya me está indicando hacia dónde va. Muy bien, entonces así es como va a entrar esta partícula. Cuando ingrese ya al campo magnético, voy a dibujar, esto es como dibujar el diagrama de cuerpo libre, van a dibujar acá la partícula Q, la velocidad en este sentido, vector velocidad, pueden dibujar así para tener como referencia de los ejes, y en esta dirección se encuentra el campo magnético B. Entonces, así es como vamos a tener. ¿Listo? Así vamos a tener. Ahora, ¿qué me dice la fuerza? Fíjense, acá me está diciendo la velocidad en X, el campo magnético en el menos Z. ¿Dónde estaría la fuerza? La fuerza magnética tiene que estar en un plano perpendicular a estos dos vectores, al vector velocidad y al vector campo magnético. Si velocidad está en X y el campo magnético está en Y, en menos Z, significa que la fuerza tiene que estar ya sea en el Y positivo o en el Y negativo. No hay otra opción. O el Y positivo o el Y negativo. Ahí tiene que estar la fuerza magnética. Entonces, ¿cómo yo puedo saber hacia dónde va a estar dirigida esta fuerza? ¿Cómo puedo yo tratar de descifrar? ¿Cómo que va a ser? Pues recurrimos a la fórmula. La fuerza magnética va a ser igual, me dice la fórmula, al valor de Q, que multiplica al producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. ¿Listo? ¿Quién va primero? Velocidad. Entonces, quiere decir que ustedes analicen a través de la regla de la mano derecha, que es la más rápida, los dedos están dirigidos hacia el primer vector, que es en este caso la velocidad. Entonces, apunten los dedos de su mano, todos los dedos de su mano en el sentido de la velocidad. O sea, todos los dedos apuntando hacia su derecha. Y me dice por el campo magnético. Entonces, cierren los dedos de la velocidad hacia el campo magnético. Entonces, cerramos desde acá hasta acá. Cierren los dedos de la velocidad al campo magnético. Si lo pueden hacer con facilidad, y recorriendo el menor ángulo posible, fíjense hacia dónde apunta el pulgar. El pulgar va a apuntar hacia el eje Y positivo, que es el que acá va a estar la fuerza magnética. Aquí estaría mi F de B. ¿Eso qué quiere decir? Que la fuerza magnética, esto sería algo así, que la fuerza magnética va a ser igual a Q, y acá sería así, AB por I, por el campo magnético, B por menos K, así sería, y luego de operar todo esto, les va a salir que el campo magnético va a ser igual a Q por V por B por, ¿qué hemos sacado acá? Por el vector J. ¿Listo? Así es como eso va a quedarles, ¿no? Donde todo esto no es otra cosa más que la fuerza magnética, ¿no? Todo esto es fuerza magnética. Q por V por B, eso me da la fuerza magnética. Y J me está dando la dirección. Muy bien. Entonces, acá algo que notar que de acuerdo a lo que estamos viendo son perpendiculares la velocidad y el campo. Una fórmula más general cuando la velocidad tiene un cierto ángulo con respecto al campo magnético es que la fuerza magnética va a ser igual a Q por V por B por
el seno del ángulo que va a formar, donde tita me dice es el ángulo entre la velocidad vector y el campo magnético vector. ¿Listo? Entonces, estas son fórmulas más generales, ¿no? Para el caso en el cual tengamos que la velocidad ingresa con un cierto ángulo con respecto al campo magnético. Muy bien. Entonces, estamos viendo acá que la fuerza describe, ¿no? Está en el Y positivo. Entonces, si yo viera esto desde esta perspectiva, desde el Z positivo, desde acá lo viera, ¿sí? O sea, acá estaría ustedes vieran desde acá, ¿sí? Desde acá lo viéramos, nosotros veríamos algo así. Lo que vamos a ver es esto. Vamos a ver acá la partícula, vamos acá a ver a su velocidad, ¿sí? Y acá estaría la fuerza magnética. Y acá estaría la velocidad. ¿Listo? Y el campo magnético, bueno, el campo magnético estaría acá. Se representa de esta manera y acá es el campo magnético. Me indica que es hacia adentro. Listo, así lo vería. Entonces, ahora veamos esto. Si esta partícula que está viniendo en esta dirección, yo empiezo como que a jalar esta partícula hacia un punto hipotéticamente, hasta, como decir, hacia un centro, la empiezan a jalar. Entonces esta partícula comienza a hacer una trayectoria a comenzar a hacer una trayectoria, algo así, una trayectoria circular. Una trayectoria circular. Eso es lo que vemos acá. Eso es lo que vemos acá. La partícula, ¿no? Esa es la velocidad, está viajando en esta dirección, empieza a sentir los efectos de la fuerza y de repente comienza a hacer una trayectoria circular. Características. Fíjense que la fuerza magnética apunta a un centro hipotético, ¿ya? Hacia como que fuera un centro, y la velocidad siempre es la misma, no varía la velocidad. Está cumpliendo el hecho de que el campo magnético no altera la velocidad. Sí altera la trayectoria, pero no altera la velocidad. Y esto lo podemos nosotros asimilar a lo que en física 1 vieron y conocieron como la fuerza centrípeta, cuando vieron el tema de movimiento circular, hablaron de la fuerza centrípeta. Entonces, la fuerza centrípeta es aquella fuerza dirigida hacia el centro de esa trayectoria circular. ¿Ya? Es esa fuerza que está dirigida hacia ese centro, ¿no? Esto está asociado a lo que se conoce como la aceleración centrípeta, ¿no? Dirigida también hacia el centro. ¿Listo? Y tenemos una aceleración radial, que es la que hace que se mueva en esa dirección. Pero la aceleración centrípeta es la que hace que describe en sí esta trayectoria. La aceleración radial, que se mueva, y la aceleración centrípeta, que ese movimiento describa una trayectoria circular. Entonces, si nosotros asemejamos uno y otra fuerza, vamos a tener a lo siguiente. La fuerza magnética es igual a la fuerza centrípeta. Si recuerdan, esta es la fórmula de fuerza centrípeta, ¿sí? Y de la fórmula, bueno, que hemos visto de fuerza magnética. De acá despejamos y podemos tener, ¿qué cosa? El radio de la trayectoria. El radio de esa trayectoria, y esta es fórmula, es igual a la masa de ¿quién? De la partícula, por la velocidad sobre la carga eléctrica de la partícula por el campo magnético, ¿no? Que está presente en esa región. De esa forma tenemos el radio. Y si yo quiero determinar qué tiempo le toma a la partícula en dar una vuelta completa, entonces tenemos que la fórmula es, eso se llama periodo es igual a 2 por pi por la masa de la partícula sobre la carga eléctrica de la partícula por el campo magnético, ¿no? La velocidad angular, si desean calcular la velocidad angular, es igual a la carga eléctrica por el campo magnético sobre la masa de la partícula. Muy bien.
Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? El radio y el periodo como lo principal a calcular, ¿listo? Cuando una partícula ingresa con esas características a campo magnético. Pero, ¿qué pasaría si la velocidad hace un ángulo con el campo magnético? Entonces, la trayectoria sería siempre circular, pero ya describiendo esta helicoide, ¿no? Una trayectoria se llama helicoidal, ¿sí? Va a rotar, ¿no? Viene la partícula, comienza a girar, ¿no? O sea, comienza a hacer esa trayectoria circular, pero como ha entrado con un cierto ángulo con respecto al campo magnético, entonces cada vez va subiendo, ¿no? Cada vez va subiendo y así mientras dure el campo magnético. ¿Listo? Entonces ven cómo el campo magnético le empieza a cambiar la trayectoria a esta partícula. Los problemas tratan de hacer cálculos con la trayectoria, con calcular el radio de esa trayectoria, calcular el periodo, cuánto le toma, el tiempo, calcular la fuerza, ¿ya? De eso tratan los problemas de esta parte. Vamos a ver acá un ejemplo, ¿ya? Acá tenemos acá un ejemplo en la cual les dice un electrón que se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme a la velocidad de 1 por 10 a la 7 metros sobre segundo, ingresa en un campo magnético uniforme de 2 por 10 a la 4 teslas, perpendicular a la trayectoria del electrón, ¿no? Entonces, calcular la fuerza que actúa sobre el electrón, el radio de la trayectoria que describe. Muy bien, nos dan algunos datos como la carga del electrón y la masa del electrón. Muy bien. Entonces, vamos a irnos acá. Vamos a resolver este problema. Muy bien, vamos a resolver. Lo primero es empezar a dibujar todas las condiciones del problema. Me dice que un electrón se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme a la velocidad e ingresa a un campo magnético perpendicular a la trayectoria. No me está indicando en sí, no me está indicando ejes, no me dice en el eje X, en el eje Y, no me está dando nada, ¿no? Pero sí hay un dato importante, que la velocidad y el campo son perpendiculares. Entonces, yo voy a dibujar acá mi partícula. Dibujen acá su partícula, la partícula Q, ¿no? La carga Q, ¿listo? Esta carga Q describe, nos está diciendo una determinada velocidad, tiene una determinada velocidad, pongámosla en este sentido, y el campo magnético me está diciendo que forma 90 grados, ¿no? Es perpendicular. Entonces, ustedes pueden darle sentido siempre y cuando cumplan que sea perpendicular. Entonces, ¿qué les parece? Para variar un poco, podemos ponerlo algo así, que el campo magnético está acá, en este sentido. Entonces, mi referencia, ¿cuál sería? Mi referencia va a ser la siguiente. Por ejemplo, podemos decir para acá, para la derecha va a ser X, hacia arriba que sea Y, y saliendo del monitor que sea Z. ¿Listo? Entonces voy a tener que el campo magnético va a ser igual, que la velocidad es igual a V por I vector. El campo magnético va a ser igual a V por K vector. Y la fuerza, ¿hacia dónde estaría dirigida? Si la velocidad está en I y el campo en K, entonces la fuerza tiene que estar en Y. En Y. Ahora nos toca saber si es en el Y positivo o en el Y negativo. ¿Está hacia abajo o va hacia arriba? ¿Listo? Entonces, aplicando la regla de la mano derecha, los dedos, a ver, tengo una intervención. Me está indicando que en el Y negativo. Muy bien, hay una idea. A ver, si alguien más tiene alguna idea.
Lo que tienen que hacer es los dedos. Siempre recuerden, la fórmula es fuerza magnética es igual a la carga por velocidad por campo magnético. ¿Quién está primero? Velocidad. Entonces los dedos apuntando a la velocidad. ¿Listo? Asumamos, mis dedos están hacia la derecha. Perfecto, está muy bien. Ahora tienen que cerrar hacia el campo magnético. ¿Ya? De la velocidad al campo magnético. Muy bien, entonces, acá, de velocidad hacia campo. Ahí van a estar mis dedos. Entonces, de velocidad hacia campo. ¿Cuál es el ángulo más corto? ¿Me voy por acá o me voy por acá? Este es el más corto. Entonces, de acá hacia acá. De velocidad a campo. Entonces, si yo pongo mis dedos a punta de derecha y el pulgar hacia arriba, recorrería esta parte de acá, que no es la apropiada. Lo apropiado es lo más corto. Entonces, si yo invierto mi mano y el pulgar apunta ahora hacia abajo, de velocidad hacia campo, que es la distancia más corta, que es esta de acá. Eso quiere decir que la fuerza tiene que estar acá. La fuerza magnética va a estar acá y va a ser igual al valor que tenga la fuerza magnética por el menos J, ¿no? Entonces, en el Y negativo. Entonces, está bien la participación que tuvieron. La fuerza magnética está en el Y negativo. Entonces, ya sabemos hacia dónde va la fuerza. Pero, ojo, todavía estamos momentáneamente, ¿eh? Un ratito, todavía no vamos a dar nada por concluyente. Tentativamente nos está saliendo que la fuerza es hacia abajo. Muy bien. Ahora, fíjense que la carga que yo tengo es la carga de un electrón. ¿Sí? Y recuerdan ustedes qué pasaba cuando la carga era negativa. ¿Alguien recuerda qué pasaba si la carga era negativa? ¿Qué pasaba con la fuerza? Que la fuerza, debido a la carga negativa, ¿cómo? Podemos ponerlo acá si gustan. A ver. El vector fuerza se invierte. Perfecto. Está bien. Hasta acá ya hemos calculado, está muy bien lo que han calculado hasta acá. Ahora analizo la carga. La carga, me dijeron, me dice el problema que Q, ¿qué cosa es? Es un electrón. Es un electrón, entonces tiene carga negativa. Entonces, cuando la partícula tiene carga negativa, lo que hago es, esto queda igual, velocidad queda igual, campo magnético queda igual, no hay problema ahí. La fuerza era hacia abajo, debido a que Q es un electrón, la fuerza ahora se invierte, ¿ya? Va a invertir. Si era para abajo, ahora tiene que ser hacia arriba. Y esta sería la verdadera fuerza magnética que va a experimentar el electrón. Entonces acá sería por J. ¿Listo? Entonces acá tengo mi carga que viene a ser un electrón. ¿Listo? Entonces ahora sí ya tengo todo por concluido, ¿no? Entonces ya sé hacia dónde va a estar dirigida la fuerza. Entonces acá sería B por I. Y acá va a ser AB por K. Muy bien. Ahora sí, ya tengo la representación de hacia dónde va a ser dirigida la fuerza, hacia dónde viene la velocidad, el campo, ¿no? Ya ahora sí, considerando que la carga es un electrón. Muy bien, entonces ahora ya lo que tengo que hacer es para la primera parte del problema, la parte A, me dice
la fuerza magnética que es igual, ¿no? La fuerza que actúa sobre el electrón. Entonces me pide que este F de B a qué va a ser igual. Muy bien. Entonces para esto ya simple, ahora sí de manera simple ya tengo, ya la dirección ya la tengo. Entonces yo solo necesito ahora en la magnitud, el FB. Entonces FB a qué va a ser igual? A la carga por la velocidad por el campo magnético. ¿Listo? Esto va a ser igual a la carga. ¿La carga de quién? La carga de un electrón. Entonces, de acuerdo a los datos del problema, son 1.6 por 10 a la menos 19 por la velocidad, que el problema me dice que es 1 por 10 a la 7, por el campo magnético, que me dan de dato que es 2 por 10 a la 4. 2 por 10 a la 4. ¿Listo? Entonces, tengo que la fuerza magnética va a ser igual, si multiplicamos, ¿no?, todos los coeficientes, 1.6 por 1 por 2, acá sería 3.2, 3.2 por 7 y 4, 11, menos, sería acá, menos 10 a la 19, sería por 10 a la menos 18. Fuerza, 18 ¿qué? 18 newton. Dice entonces, esa sería la fuerza que actúa sobre la partícula. ¿En qué dirección? En la dirección J, en la dirección más Y, ¿no? Tomando como referencia este modelo. ¿Listo? Otro de sus compañeros pudo haber puesto diferente su referencia, entonces ya va a cambiar. Dice que esa es la, sí, está bien, muy bien, esa es la menos, perdón, sí, a la menos 8, perdón, yo me estoy equivocando acá. No es 18, esa es la menos 8. Perdón, acá, a la menos 8. Disculpe. Muy bien, entonces esta es la fuerza. 3.2 por 10 a la menos 8 newton. Muy bien, entonces, y acá ya tienen la dirección. Si quieren expresarlo como vector, dar su respuesta como vector, también FB vector va a ser igual a 3.2 por 10 a la menos 8 que J Newton, ¿no? Esa sería la respuesta como vector. Entonces tenemos la respuesta de magnitud, la respuesta como vector. Perfecto. Ahora el problema me pide, les pide el radio de la trayectoria que describe. Muy bien, entonces la parte B es el radio R. El radio R de la trayectoria. Como viene de esta manera y de acuerdo a la fuerza, entonces la partícula va a describir esa trayectoria, ¿no? Algo así. Entonces quieren el radio de esa trayectoria. ¿Ya? Quieren ese radio. Muy bien. Entonces la fórmula que hemos visto es radio es igual a masa por la velocidad al cuadrado sobre, y acá era, a ver, ustedes tienen acá les habíamos puesto, o MB y acá es Q por B, ¿no? Puede ser también acá si multiplican por B y multiplicamos acá también por B, sería MB cuadrado, eso no lo vamos a poner. Voy a hacer acá, a ver, para que vean. Vamos a borrar acá esto acá para que lo puedan apreciar mejor. Acá va a ser Q por B, ¿no es cierto? Si yo multiplico todo esto por V, por velocidad, entonces lo que yo voy a tener acá es que R va a ser igual a M por B cuadrado sobre Q por V por B. ¿Listo? ¿Y esto qué era igual? Fuerza magnética. Entonces, el radio va a ser igual a M B cuadrado sobre la fuerza magnética. Es otra manera para estar colocando todo esto. Si ya hice el cálculo, ¿no? Entonces ahora sí, R
va a ser igual a la masa del electrón era, a ver, acá la tengo, 9.11 por 10 a la menos 31 por la velocidad que era 1 por 10 a la 7, todo esto al cuadrado, todo sobre 3.2 por 10 a la menos 8 newton, ¿no? Entonces de aquí voy a tener que el radio de la trayectoria va a ser igual a 2.85 por 10 a la menos 9 metros. ¿Listo? Entonces, si operamos acá, vamos a tener lo siguiente, ¿no? 2.85 por 10 a la menos 9 metros. Entonces, ese sería el radio de la trayectoria que describe este electrón, ¿no? Al entrar en una zona en donde hay un campo magnético, a ver, una intervención. 2.5 por 10 a la menos 9. Perfecto, señorita Guzmán. Muy bien, 2.846875 por 10 a la menos 9, no se vienen siempre las unidades, metros, ¿no? Está muy bien, señorita. Entonces, ven, ya estamos un poquito tenido. Acá en esto de campo magnético, en esta parte vemos bastante cálculo con ese tipo de unidades de ingeniería, esas representaciones, 10 a la menos 31, 10 a la 7, menos 7, entonces ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? Entonces, ese sería el problema 1, ¿no? Es la manera como tienen que resolverlo. Entonces, primero hacemos un dibujo tentativo de cómo sería la fuerza, ¿no? Es la parte que hemos visto acá. Dibujamos de acuerdo a los datos y ahora analizamos. Si la carga es positiva, en este paso termina, pero si la carga es negativa, tengo que hacer un pasito adicional, que es invertir la fuerza que he calculado, ¿ya? Siempre es más recomendable que hagan de esta forma, que lo hagan así, ¿ya? Primero este paso y después este paso, a querer hacerlo de repente, empezando ya que la carga es negativa, ahí se les puede escapar, ¿no? Se les puede ir alguna consideración. Muy bien. Entonces, ahora pasamos a ver el problema número 2, rápidamente. A ver. Entonces, ya hemos el problema número 1. Ahora vemos acá el problema número 2. Me dice, la inducción de un campo magnético es B igual 8 por 10 a la menos 5 teslas. O sea, me están dando el campo magnético. ¿Con qué fuerza actuará este campo sobre un alambre conductor de longitud 20 centímetros situado perpendicularmente a la dirección del campo por el que circula una corriente de 10 amperios? Muy bien, vamos a hacer la representación. No me da... Fíjense, todo me lo dan como magnitudes, nada como vector, pero el aspecto importante es este de acá. Cuando me resalta que el alambre está situado perpendicularmente a la dirección del campo. Muy bien. Entonces nos vamos a ir acá. Voy a guardar esto para después pasárselos. Y ahí les paso esta imagen. Muy bien. Vamos a hacer uno nuevo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Me dicen que hay un campo magnético. Entonces, ¿qué les parece? Podemos dibujar el campo magnético de esta manera. Dibujémosle en horizontal al campo magnético para poderlo apreciar. Para acá va a estar el campo. Acá estarían todas las líneas de campo magnético. Muy bien. Me dice que el hilo conductor se encuentra de forma tal que es perpendicular a este campo. Entonces voy a dibujar acá el hilo conductor de esta manera. De manera que es perpendicular al campo. ¿Listo? Acá está mi hilo conductor. Muy bien. Entonces acá tienen su hilo conductor. Bueno, por acá está su hilo conductor.
¿Y qué me dice? Que ese hilo conductor tiene una longitud L. ¿Ya? Una longitud L. Vamos a ponerle acá una longitud L. Y por acá está circulando una corriente. ¿Ya? Una corriente. Tampoco me indica si la dirección del campo para que circule una corriente de 10 amperios. Asumamos que la corriente, como no me indica, asumamos que la corriente va en este sentido, hacia arriba. Acá vamos a tener una corriente I, ¿no? Y vemos que es perpendicular al campo magnético. La idea es que cumpla la condición de que el hilo conductor con su corriente sean perpendiculares al campo magnético. Pues me están pidiendo calcular la fuerza. Listo. Entonces, veamos. De acuerdo a esto, acá estaría el campo magnético, ¿sí? De acuerdo a esto, acá estaría el campo magnético B, ¿no? Es igual. El campo magnético B. Nuestra referencia va a ser eje X, eje Y eje Z. Esa va a ser nuestra referencia. Les repito, las referencias uno las establece. Alguno de ustedes puede decir, no, para mí yo quiero que acá sea X, acá sea Y y este sea Z. Perfectamente válido, no hay ningún problema. ¿Sí? Pero siempre tienen que ustedes adjuntar esta referencia para saber a qué corresponden sus datos, lo que van a sacar. ¿Ya? Entonces, tenemos todo esto. ¿Qué me dice la fórmula? La fórmula me dice que la fuerza magnética aplicada a un hilo conductor es igual al valor de la corriente que pasa por el hilo multiplicado por el vector longitud en producto vectorial con el campo magnético. A esto es igual. Listo, entonces busquemos hacer esto acá. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a tener? Que el campo magnético está en la dirección del eje X. Entonces acá vamos a tener campo magnético va a ser igual a B por el vector unitario I. Listo. L. ¿Cómo voy a dibujar L? L van a dibujarlo en la misma dirección hacia la cual va la corriente. Entonces, la corriente está yendo hacia arriba. Entonces, acá vamos a dibujar. Acá van a dibujar ustedes su vector L. Acá está mi L vector, que va a ser igual a L por J. Entonces, la fuerza magnética, ¿hacia dónde va a estar dirigida? Como es un producto vectorial, la fuerza tiene que ser perpendicular al plano donde está L y está B. ¿Dónde es eso? Puede ser que sea el Z positivo o el Z negativo. Eso es lo que tenemos que determinar. ¿Cómo lo voy a determinar? Igual. Dos opciones. Uno es utilizo el producto vectorial. Acá sería J por I, a que es igual. Si recuerdan, perfecto. J por I, a que es igual, ¿no? Acá sabemos que esto va a ser J. Y acá sabemos que esto es I. Si hace una multiplicación J hacia I, a que es igual. ¿Listo? Entonces, esa es una opción. A ver, tengo una intervención. Si hacen esto, perfecto, está muy bien. Dice hacia el Z negativo. A ver, vamos a verificarlo. Si hacen con la mano derecha, ¿qué quiere decir? Los dedos apuntando hacia el primer vector, que es L. Los dedos apuntando hacia L y van a cerrar ¿hacia dónde? Cierran los dedos hacia B, hacia el vector B, hacia el vector campo magnético. ¿Por dónde? Por la trayectoria más corta. Entonces, ¿cómo sería para ubicar mi trayectoria más corta? Sería desde L hasta B. Esta es la trayectoria más corta. Así. Entonces, los dedos hacia arriba, de la mano derecha, hacia arriba, y cierran hacia el campo magnético B. Y van a ver que el pulgar apunta hacia adentro. Quiere decir que efectivamente, como me han indicado, que la fuerza magnética va a estar en esta dirección. Acá está la fuerza magnética. Esta es la fuerza magnética.
Entonces quiere decir que esta es la fuerza magnética FB. ¿Listo? Entonces esa sería la fuerza magnética. Fuerza magnética. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fuerza magnética vector va a ser igual a la fuerza magnética por el vector menos K. Ya tengo la dirección, ya sé hacia dónde va la fuerza. Listo. Entonces, ahora sí, la magnitud. Vamos a calcular este FB. Entonces, FB va a ser igual en magnitud a I por L por B. Vamos a poner acá la fórmula general por seno de tita. Pero tita, ¿qué cosa era? Es el ángulo entre L y B. Para el problema, ese ángulo, ese tita es igual a 90 grados. Entonces, FB va a ser igual a I, pero I nos dijo el problema que era, perdón, 10 amperios por L, que es 20 centímetros, quiere decir 20 por 10 a la menos 2 metros, por el campo magnético, que es 8 por 10 a la menos 5 por seno de 90 grados. Entonces acá la fuerza magnética va a ser igual, operando, van a tener que, les va a salir 16, a ver si lo verifican, por 10 a la menos 5 newton. Listo, esa sería mi fuerza magnética. En forma de vector, FB vector va a ser igual a 16 por 10 a la menos 5 menos K newton. ¿Listo? Ahí tendríamos el resultado de la fuerza que está actuando sobre este hilo conductor debido a un campo magnético. ¿Listo? Sí, es conforme, sí, 16 por 10 a la 5, a la menos 5, perdón. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que va a significar es que este cable que lo vemos de esta forma, debido a la acción de un campo magnético, si este campo magnético, imagínense, no, sabemos que es uniforme todo, pero lo aplicamos por mucho tiempo, mucho tiempo, lo que vamos a tener es que ese cable va a empezar se va a empezar a comportar de esta manera. ¿No? Este es mi cable, tiene su cable acá, pero ahora hay una fuerza que lo está deformando, que lo está deflexionando, ¿no? De esta forma. Y bueno, y por acá sale la corriente I. ¿Listo? Y el campo magnético que es así, está yendo en esta dirección. Se vean cómo el cable, ¿no? Tiende a irse hacia, en este caso, hacia adentro, ¿no? Hacia adentro del monitor, ¿no? Entonces comienza a deformarse el cable. Entonces, esa es una característica que ocurre en los cables. Por eso es que los cables hay que tener mucho cuidado cuando se les ubique. ¿Ya? Después vamos a ver, cuando vemos generación de campos magnéticos, de repente mañana ya de repente empezamos con ese tema, ahí van a ver algunos detalles adicionales. Ahora vamos a ver cómo crear ese campo magnético, cómo es que se crea. Y ahí vamos a hablar un poquito en lo que van a tener que tener mucho cuidado cuando se ve el tema de comunicaciones, que es donde el campo magnético afecta un poco. ¿Ya? Entonces, las fórmulas no son complicadas, son sencillas, ¿no? Son productos por lo general. Lo que hay que tener acá cuidado es en esto, en dibujar, en la representación.
Ustedes dibujen bien y ya tenemos hacia dónde va dirigido. Saberme ubicar para poderlo yo dibujar. Hay que saber interpretar esto. Nada más. ¿Listo? Muy bien. No sé si tengamos tiempo para un ejercicio más. No, ya son 11:40, ¿no? Miren, hay un ejercicio más que a ver si mañana lo vemos antes de continuar con la clase, que es este, a ver, una intervención. Me dicen, profesor, tengo una duda sobre los vectores unitarios. Usted los nombra, ¿quién toma J e I? Ya, a ver, en el caso del problema, ¿ya? En el caso del problema, por ejemplo, el problema no te dice, no te especifica si este es B por, o sea, en qué dirección va B. No te dice en la dirección del X, en la dirección del Y, en la dirección de Z. No, no te dice el problema, ¿sí? El único dato que te da es que el cable y el campo son perpendiculares, nada más. Entonces, tú has podido poner cualquier otra referencia que hubiera sido de tu gusto, cualquiera. Entonces, tú hubieras podido poner, por ejemplo, no, para mí va a ser, por ejemplo, esta va a ser mi referencia. A ver, ¿cómo hubiera sido? Por ejemplo, para mí yo quiero que este sea Y, por lo tanto ese tiene que ser X, XY y ese tiene que ser Z, ¿no? Acá se aplica el mismo criterio de la mano derecha. De X hacia Y me va a dar Z. De X hacia Y. Yo no puedo poner acá X, acá Y y acá Z. No, siempre igual. Tiene que haber un orden para esto. Entonces, esta sería mi nueva referencia, por ejemplo. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Que hubiera tenido en un punto del hilo conductor, voy a tener el campo magnético, va a estar acá. B vector va a ser igual a B por, ¿hacia dónde está? Hacia el Y, quiere decir un vector unitario, J. La corriente está yendo hacia arriba, entonces la corriente va hacia arriba, quiere decir que el L también va a ir hacia arriba. Entonces, L vector, ¿a qué va a ser igual? L vector va a ser igual a L por, ¿hacia dónde está apuntando? ¿Quién es el que está hacia arriba? Z, entonces sería acá por K. Y la fuerza, ¿hacia dónde tiene que estar dirigida? Si L está en K y B está en J, la fuerza tiene que estar en el X. Ahora hay que ver si está en el X positivo o en el X negativo. Igual, si aplicamos el criterio de la regla de mano derecha, es la distancia más corta, desde L hasta B. Entonces, igual, la fuerza me va a salir que está en este eje. Quiere decir que la fuerza magnética me va a salir a FB por X es hacia afuera, entonces hacia adentro tiene que ser menos X, quiere decir que va a ser menos Y. ¿Ven? Pero es FB siempre, FB, entonces FB lo tengo de acá. Lo que está cambiando son los vectores unitarios, que son la referencia. Todo va a depender de la referencia que tú escojas. Nada más, pero la cantidad, la magnitud, eso no va a cambiar. Va a seguir siendo 16 por 10 a la menos 5. Acá me saldrá respuesta, menos I. Por eso les digo, dibújenme esto. Esto me tienen que dar. Todo esto. ¿Ya? Todo ese dibujo me tiene que dar. En especial esto. Esta referencia. ¿Para qué? Para saber yo. Tú me pones menos K, pero ¿qué referencia has usado? Ah, veo acá tu referencia. Ah, menos K quiere decir que tú estás considerando que es hacia adentro, hacia acá. Veo, perfecto. 16 por eso la menos 5, menos I. Menos I, pero ¿cuál fue tu referencia? ¿Fue esta? ¿Para acá? No. Ah, fue esta. ¿Me dibujas esto? Veo. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Ven? Tienen que darme la referencia. Uno escoge, uno va a determinar. Claro, lo importante es la referencia. La referencia es lo importante. Ustedes pongan su referencia. Si el problema no les da, ustedes tienen que asumir. ¿Ya? Ustedes asumen su referencia. Si el problema no me dice B está en el X, en el Y o la Y está en tanto, ustedes asuman. La mejor forma
para poder visualizar. El problema no me dijo que B estaba en horizontal, no me dijo. Pude haberlo dibujado también hacia arriba. También. Yo pude haber dibujado así el alambre. Acá está el campo magnético, acá está B, y acá está el alambre. También pude haber dibujado así. La idea es que cumpla. ¿Y cuál era la idea? Que el cable y el campo eran perpendiculares. Entonces acá es el campo magnético. Se cumple, sí, son perpendiculares. Por acá va a estar la corriente I. Perfecto, estoy cumpliendo. Ahora mi referencia. ¿Cómo me gustaría que esto fuera? Ya vamos a suponer. Supongamos X, Y y Z. Ya supongamos esta de acá. Entonces, mi campo B, ¿hacia dónde va? Sería B por J, porque está yendo hacia arriba. ¿Y la corriente cómo sería? Y vector, bueno, no, en este caso no es I. Mi L, ¿cómo sería? Por acá va a ser el punto y sacamos acá. L vector va a ser igual a L por, si a la derecha es X, hacia la izquierda tiene que ser menos X. Sería por menos I. Perfecto. Entonces acá va a estar el X positivo, acá va a estar el Z positivo, el Z negativo. Perfecto. Entonces, ¿cómo voy a ubicarlo? B está en J, L está en I. Entonces, la fuerza tiene que estar. ¿Qué letra falta? ¿Qué vector falta? El vector K, el Z. El vector fuerza tiene que estar en el eje Z, ya sea el Z positivo o el Z negativo. Entonces, ¿cuál es su vector unitario? El K. Entonces, ¿hacia dónde iría? Mismo criterio. De L hacia B por la ruta más corta. Entonces, pongo los dedos en L y van a cerrar hasta B. De L hacia B, ¿listo? ¿Hacia dónde iría? Voy a tener que la fuerza magnética va a ser en este sentido, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien? Acá estaría la fuerza magnética. FB va a ser igual a, acá va a ser a FB por, acá va a ser al menos en el menos K. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, fíjense, como el problema no me ha dado las referencias exactas, yo he podido dibujarlo de muchas formas, de muchas maneras. Lo importante es que se cumpla la condición de que el hilo conductor y el campo sean perpendiculares, uno, y otra es ustedes dibujan su referencia. Este es, como dijo nuestro compañero, este es muy importante. Esto dibújense, esta referencia. La referencia que ustedes prefieren, si quieren de esta forma, de esta manera, la que ustedes gusten, no hay ningún problema. La magnitud va a salir igual, es lo mismo. Lo único que va a cambiar, según su referencia, es la dirección, las letras, nada más. Es lo único que va a cambiar, pero fíjense que después todo es igual. Todo va a ser igual. ¿Listo? Muy bien, señores. Antes que se vayan, les voy a pasar el link de la asistencia. A ver acá un momentito. Acá en copiar. Sí, 39, estamos bien. Asistencia. Perdón. La asistencia es la siguiente. Por favor, cuando se registren para la asistencia, van a ver que ha cambiado, bueno, en este caso solo es un pequeño parámetro, poco a poco va a ir cambiando más. Se van a registrar igual, vean su apellido, su nombre, su código, su correo. Y hay una pregunta. Hay una pregunta acá, vamos a minimizar acá. Hay una pequeña pregunta, si una partícula es totalmente teórico, no hay valores, acá escriban ustedes su respuesta. Leanla bien, la analizan y me dan su respuesta. ¿Sí? Si responden bien, eso va sumándoles puntos. En general,
respondan bien o mal, va a sumarles puntos, ¿sí? Obviamente el que responde bien tiene un puntito más que el que respondió mal, pero igual el que responde mal por participar también tiene puntaje, ¿ya? Entonces, respondan, analícenlo bien, de acuerdo a lo que hemos hecho, los ejercicios, de acuerdo a eso, piensen bien, respondan y van a ir acumulando puntos para que después podamos tener, si es que necesitamos algún puntito por ahí, de ahí tenemos de dónde sacar, ¿ya? Entonces, importante este registro. Dicen, no veo el link, profesor. A ver, un ratito. Déjame ver, no sé por qué se anda moviendo. A ver, vamos a ver acá. Ahí tienen. Ahora sí, para todos. No sé por qué se queda eso con privados. Ahora sí. Ahora sí deben tenerlo ya todos. ¿Sí? Muy bien, entonces, señores. El día de mañana vamos a continuar. Antes de hacer la clase normal que tenemos, vamos a hacer este pequeño ejercicio, ¿ya? En el cual también vamos a ver el efecto que el campo magnético va a provocar en esta espira cuadrada. Y vamos a tratar, en este ejercicio van a ver cómo manejar el tema del torque, a qué se refiere, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ver el día de mañana, previo a la clase que está programada. Muy bien, señores, entonces el fin de semana les pasé ya las notas que ya están en el sistema, ¿sí? Para que las puedan ver, pero ya se cerró el sistema, ¿no? Entonces espero que, bueno, hemos tratado de ponerles algunos puntitos para subir y estén. Considero que todos los alumnos que están registrados al momento están en muy buenas condiciones para aprobar el curso. Entonces, algunos tienen que esforzarse un poquitito más, nada más, pero todos están como para aprobar el curso, ¿sí? No hay ninguno que, salvo algunos compañeros que no han venido asistiendo, no han presentado prácticamente nada. Entonces, sí, para ellos la situación ya es un poco complicada, muy complicada, diría yo, ¿no? Pero los demás, ustedes, los alumnos que saben asistir regularmente al curso, que son algo de 10 compañeros, ¿no? Sí, todos están en muy buena posición para aprobar el curso. Entonces, no desaprovechemos, ¿no? Esa oportunidad y traten de esforzarse para esta segunda unidad que estamos empezando. Muy bien, señores. Entonces nos vemos el día de mañana a las igual 10:50. Bien, señores, hasta luego. Nos vemos. Intervención adicional. Hasta luego. Sí, profesor. Ya, más bien, antes de que se vayan a ver un ratito, me han pasado una lista de unos alumnos para tutoría, ¿sí? Por el chat, por el WhatsApp les voy a indicar qué alumnos son para que podamos coordinar y podamos tratar algunos temas, ¿no? Con respecto a esto de la tutoría que puedan necesitar algunos de ustedes, ¿ya? Y yo en el WhatsApp yo les voy a hacer llegar y ya se ponen en contacto conmigo para programar la tutoría. Ahora sí. Muy bien, señores, hasta luego.